Trabajadora social, promuevo y defiendo los derechos de las personas adultas mayores y sus familias. Hindicunawan llank'aq mashi mikani, ñawpamapani shuk yuyay shuk shunqu kwinta ñukanchik ñawpa pacha mashikunapa yuyayta kawsayta riqsichishpa tukuykunaman. Hola, mi nombre es Gabriel Bonilla, soy trabajador social y promuevo y defiendo los derechos humanos. Soy trabajadora social, por un trabajo social más empoderado, más humano y de unión. Yo promuevo y defiendo los derechos humanos de niñas, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas privadas de la libertad, de la naturaleza y de los animales, con mayor compromiso y mayor responsabilidad. Costa, Sierra y Oriente. Soy trabajador social, promuevo y defiendo los derechos humanos, los derechos de las personas de mayor estado de riesgo de la sociedad. Soy la voz de los que no tienen voz. Panitas, la música, full. Soy trabajadora social, promuevo y defiendo los derechos de salud de la población. Montañita, Tacame, Salita. Soy trabajador social, promuevo y defiendo los derechos humanos. Soy trabajadora social. Soy un agente de cambio que busca el bienestar de la sociedad a través de la praxis. Defiendo y promuevo los derechos humanos. Yo soy trabajador social. Promuevo y defiendo los derechos humanos. Generamos acciones de transformación. La innovación con su apellido de lo social, que implicará poner en el centro a lo social, no solo los procesos de innovación, sino poner en el centro a lo social, algo que yo denomino y que en este video quiero que retumbe en sus miradas, en sus palabras, en sus frases. Poner en el centro a lo social significa poner en el centro a las y a los sujetos sociales. Entendamos a los sujetos sociales como personas, como grupos, como familias, como comunidades, como organizaciones, como movimientos sociales que van a ser fundamental de ponerlos en el centro. Decimos cuando hablamos de la centralidad de lo social. Lo social será eso que articule las dimensiones económicas, políticas, propiamente sociales, culturales, medioambientales, pero a favor de las y los sujetos sociales. Hay muchos cuestionamientos, sobre todo cuando se pone en el centro lo político o se pone en el centro lo económico, y que pueden ser procesos interesantes, importantes, pero que no necesariamente sirven a las y a los sujetos. Y la centralidad de lo social, que significa poner en el centro a los sujetos, a su dignidad, a sus derechos humanos, a su capacidad de transformación de vida, a su capacidad, sí, de tener problemas, de tener necesidades, pero también tener potencialidades, de tener agencia, de generar procesos de organización y de transformación. Por eso, cuando se pone en el centro lo social, no es que se desconozca, porque muchos de los modelos en los que todavía vivimos, pues ponen en el centro a lo económico, ¿verdad? Y entonces puede haber países con un desarrollo económico muy importante, pero con una desigualdad tremenda porque no ponen en el centro a los sujetos. Y nosotros, como trabajadoras y trabajadores sociales, a lo mejor este discurso no nos es muy afín, porque al final nuestra visión humanista, solidaria, comprometida socialmente, nos hace ver
que las y los sujetos con los que trabajamos, por ejemplo, quienes están en la salud, los pacientes, pero sus familias también, pues son lo prioritario, ¿verdad? Por eso la centralidad de lo social implica ver que las sociedades tienen un interés superior, que son las y los sujetos concretos, las personas con alguna discapacidad, los migrantes, las personas indígenas, los adultos mayores, los niños, las niñas y los adolescentes, las y los jóvenes, etc. Pero la centralidad implica poner en el centro. Y entonces cuando nosotros retomamos lo social como poner en el centro a las personas, implica reconocer sus problemas, necesidades sociales, pero también sus potencialidades, sus capacidades, sus competencias para transformar. Implica hablar de los contextos, ¿verdad? Desde los contextos microsociales, no tiene nada que ver eso, dice prueba, planetarios. Implica hablar de algo que va a ser fundamental para el trabajo social, que tiene que ver con los mundos institucionales, con las instituciones, con esos grandes pilares que nuestras sociedades construyen. ¿Para qué? Para dar respuesta a esos problemas, necesidades de esos sujetos en ciertos contextos, pero a partir de las instituciones, que pueden ser instituciones del Estado, que pueden ser instituciones privadas, que pueden ser instituciones sociociviles, que pueden ser instituciones, organizaciones comunitarias, que pueden ser instituciones internacionales, pero que van a ser fundamentales articularlas para poder construir lo que ustedes saben, ¿verdad? Políticas públicas integradas que pongan en el centro a lo social. No importa si son económicas, no importa si son políticas, si son políticas sociales, si son políticas culturales, si son políticas medioambientales u otras, ¿verdad? Ahora en nuestros países que las políticas, por ejemplo, de seguridad pública son importantes. Significa articular estas, pero poniendo en el centro a las y a los sujetos concretos. Esos sujetos que muchas veces estaban al final de la fila son los que tienen que estar al inicio. Y por eso nuestras instituciones, nuestros mundos institucionales, también tienen que transformarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos, ¿no? Y quienes hemos estado en instituciones, que muchas veces las instituciones, sus prioridades son otras más que los propios sujetos. Entonces hay que ponerlos en el centro. Hay que ponerlos hasta delante de la fila, no hasta atrás. Y eso implica un cambio epistemológico, teórico, metodológico, que va a ser fundamental. Y entonces, cuando hablamos de innovación con este apellido de lo social, pues surgen ideas interesantes, ¿verdad? Porque un primer elemento de la innovación va a ser efectivamente buscar construir cosas nuevas. Lo nuevo es un elemento sustantivo de la innovación social. Lo que mandamos recién, la carpeta que era. Lo nuevo en nuestras instituciones, en nuestros programas, en nuestras estrategias, en nuestros espacios institucionales. Lo nuevo, pensar lo nuevo, muchas veces es lo más seductor, ¿verdad? Que suena importante. Entonces la innovación retoma lo nuevo. Pero fíjense, la innovación con este apellido de lo social también va a retomar lo viejo, lo tradicional, lo que en la historia de una sociedad pudo, en un momento histórico, ser respuesta importante a problemas que se ha dejado y que se puede, fíjense, recuperar, se puede rescatar, se puede actualizar. Y eso tradicional o viejo también puede ser un elemento para dar capacidad de respuesta a problemas y necesidades, como también lo nuevo, ¿verdad? Entonces, fíjense, qué interesante, ¿verdad? La innovación social implica hablar de lo nuevo, que muchas veces
es eso que no existe, ¿eh? Que uno lo puede imaginar, que uno lo puede proyectar, que uno lo puede planear, proyectar, pero que no existe, que es inédito. Y muchas veces construir lo nuevo no es cualquier cosa, es de las cosas más complicadas, complejas y difíciles. Pero la innovación nos orienta, ¿verdad? Nos empuja a pensar lo nuevo. ¿Cómo piensan ustedes lo nuevo en sus propias instituciones? ¿Cómo piensan cosas nuevas en este momento de crisis, pero de oportunidad, de fortalezas y de construcciones? Pero además, la innovación es lo nuevo, es lo viejo que se puede recuperar. Y además, la innovación también entra en un proceso para visualizar, diagnosticar lo que tenemos, que no funciona muchas veces adecuadamente, pero existe. No es como lo nuevo, que no existe y que queremos construir, muy importante. O como es lo viejo, que existió y que queremos recuperar, pero que ya tenemos algún tipo de idea de lo que ha generado, ¿verdad? Pero también la innovación social va a implicar hablar de lo que existe, de lo que tenemos, y que no funciona bien, y que es necesario reestructurarlo, redefinirlo, rehacerlo para que funcione mejor. Entonces, la innovación social implica procesos novedosos, procesos de recuperar, ¿no?, lo viejo, lo tradicional, que puede ser un elemento importante, o lo que existe, no funciona bien, hay que transformarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor para uno como profesor, yo que desde el año 2014 me dedico a la educación a distancia, esta pandemia, pues bueno, lo que me hizo es capacitarme más, actualizarme más en esto, pero para muchos profesores, por ejemplo, con una experiencia de impartir clase presencial, esto que estamos haciendo significó algo nuevo, ¿eh? Significó algo nuevo, significó, imagínense, ahorita veo gente de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de todos lugares. Pensar una tertulia así, para muchos ámbitos antes de la pandemia, no existía. Para muchos quienes nos dedicamos más a la educación a distancia y todo, ya desde el 2012, 13, ¿verdad? Pero incluso con elementos no como ahora, ¿verdad? Que le puedo decir a Andrés, oye Andrés, en 3 minutos entro. Y que él les puede compartir a todos los organizadores de tan importantemente, el maestro Elía en 3 minutos entra, ¿verdad? Entonces, lo nuevo, lo viejo, lo nuevo, esto que estamos viendo para muchos ámbitos es algo nuevo. Para mis papás, por ejemplo, que tienen 85 años, el poder tener un dispositivo y poder ver a su hija que vive en Estados Unidos o a su hijo que vive en Mérida, yo que vivo aquí que estoy aquí con ellos, pero que podamos hacer una llamada interconectada, es algo nuevo. Y lógicamente que en trabajo social la tecnología se vuelve mediadora, porque va a romper no se ha hecho en otro lado elementos tradicionales del trabajo social, que era la relación cara a cara, estaba calientito, que todavía para muchas tendencias lo que hacemos ahora nosotros no es necesariamente un proceso de comunicación integral completo. Para muchos sí. ¿Sí? Entonces, muy importante, lo nuevo, sí, lo viejo. ¿Qué podemos, por ejemplo, en México, y que seguramente pasa en muchos países donde se tiene una población indígena mayoritaria, por ejemplo, en muchos hospitales que están ubicados en zonas mayoritariamente indígenas, donde no hablan el español y hablan alguna lengua indígena, el hospital tiene que adaptarse a la realidad, no al revés. Entonces, si hay un 95% de gente que no habla español, pero habla cierta lengua, entonces la institución y sus profesionales tienen que hablar esa lengua. Entonces, por ejemplo, en zonas hay
hospitales donde los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales tienen que hablar la lengua. Imagínense un diagnóstico médico, uno hablando español y la gente hablando la lengua, o un diagnóstico familiar. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Cómo la lengua se recupera, verdad? Para procesos institucionales vinculados a la innovación. Y lógicamente, que también está esta tercera vertiente que les comentaba, ¿verdad? Lo que existe no funciona bien, pues ¿cómo hacer que funcione adecuadamente? Aquí en nuestro país, por ejemplo, fíjense, hace 2 años se hizo un diagnóstico de la infraestructura en salud. Cerca de 300 edificios que no se concluyeron y que estaban abandonados. 300 hospitales, clínicas a lo largo del país que por cuestiones pues, de corrupción y de desvío de recursos y otras cosas no se lograron concluir. Pero eso existe. ¿Qué haces con eso? ¿Lo ignoras? No, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? Vía las políticas de salud se han terminado de construir de los 300, casi 125 instituciones que van a ser importantes, ¿verdad? O el tema del equipamiento. Pasa como en muchos países de América Latina, no estábamos preparados para esto, ¿verdad? Y entonces hay que equipar con toda la infraestructura médica para el poder tener las zonas de terapia, ¿no? Para poder tener el entubamiento. Entonces, tienes una cosa y puedes regenerar, rehacer, reestructurar para cumplir. Por eso la innovación social va a ser muy importante. Retomar los elementos de innovación que van a estar vinculados a la participación de las comunidades, de los sujetos, a la construcción de alianzas, a la mirada estratégica, cómo miramos el corto, el mediano, el largo plazo, cómo miramos esto que se comenta, ¿verdad? Sí, problemas, pero también fortalezas. El análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo fuerte institucionalmente hacia adentro y lo débil también. Lo fuerte hacia afuera y también lo débil. La perspectiva de la innovación que implica tener diferentes opciones. Ahora ya no se habla de una metodología, se habla de diferentes estrategias. La innovación social permite construir estrategia A, estrategia B, estrategia C, estrategia D, porque la incertidumbre está a la orden del día que hay que construir elementos de estrategias. El tema muy importante de la integración de conocimientos diferentes va a jugar un papel también muy importante en la innovación social, ¿sí? Porque ¿qué va a implicar? Que el conocimiento científico es muy importante, sí, es necesario, sí, es central, sí, es indispensable, sí, pero no es el único. Hay conocimientos populares, conocimientos comunitarios, que hay que retomar, no hay que poner a pelear con el conocimiento científico, sino complementarlo, ¿verdad? Hay otros conocimientos prácticos, ¿no? Se da mucho en salud, por ejemplo, cuando puede haber un médico especializado como partero, pero también puede haber parteras históricas y tradicionales o parteras hechas en la práctica. Y eso no tiene que pelearse. La innovación social que implica articular. ¿Sí? Hay ahora en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, fíjense, donde yo trabajo, un centro de estudios de la complejidad, de estudios transdisciplinarios, donde uno de los proyectos más interesantes es cómo articulas medicina alópata, medicina homeópata y medicina tradicional, y no las pones a pelear, sino que las pones a articularse. Por eso
la construcción y la integración y el cruce de conocimientos y saberes. A mí también va a dame ser haciendo una fundamental hoja. en la innovación. La innovación también va a ser algo muy importante. Penitencia. Sobre todo al reconocer los venga. el pensamiento de innovación social, con lo nuevo, con lo viejo que se recupera. No es lo viejo que se quiere traer como hace 50 años sucedió. Se recupera, se problematiza, se historiza, se actualiza, ¿verdad? Y lo que existe también tiene que ver mucho con el tema del conflicto. El conflicto, o los conflictos como algo sustantivo, Eso le motiva a no equivocar. pero también el conflicto como algo que puede solucionarse. Por eso el tema ahora que se denomina en el ámbito del trabajo social, los métodos alternos de resolución de conflictos, ¿verdad? La mediación, por ejemplo, es fundamental, la propia negociación, el arbitraje, la conciliación, que van a ser elementos. Entonces el pensamiento de innovación social reconoce el conflicto, pero reconoce que el conflicto puede trabajarse y hay métodos para poder solucionar conflictos. Imagínense, ¿a quién no le ha pasado, verdad, en las instituciones, que por un conflicto hasta personal se puede caer un proyecto institucional, una estrategia institucional? Por eso el pensamiento de innovación y la acción de innovación siempre va a ser vinculada a esta parte de la resolución de conflictos. El tema de la formación de equipos, de la colectividad, ¿no? La innovación, más que hablar de trabajo en equipo, habla de ir del trabajo en equipo a formar equipos de trabajo, equipos interprofesionales, interdisciplinares, ir de lo multidisciplinar, de lo interdisciplinar a lo transdisciplinar, ¿verdad? A cómo las diferentes disciplinas pueden articularse, pueden tener una visión en conjunto, integradora, que haga un conocimiento más amplio, profundo y pertinente. Y además, la innovación pues va a retomar también elementos que tienen que ver con perspectivas, con visiones, con valores, con principios, con enfoques, ¿verdad? Desde el enfoque de derechos humanos, que va a ser fundamental. No es lo mismo hacer una práctica social con un enfoque de derechos humanos que sin un enfoque de derechos humanos. El enfoque de género, el enfoque intergeneracional, el enfoque de interseccionalidad, ¿Pero qué quiere hacer? el enfoque de interculturalidad, el enfoque de no discriminación, o sea, una serie de enfoques que también la innovación social se tiene que nutrir de eso. No solamente va a ser un tema técnico, instrumental, sino también un tema de enfoque, de cosmovisión. ¿Sale? Entonces, por eso va a ser importante hablar de innovación social. Esto que yo les estoy comentando, incluso cuando yo hablo con mis alumnos, con colegas, les digo, vean qué tan innovadores sociales pueden ser hombres y mujeres, colegas del trabajo social, cuando retoman Mujer a la lucha continua, ¿cuál? Y el segundo elemento, Origen, una motivación diferente. La innovación social tiene que ver también con otro elemento fundamental, que tiene que ver con las emociones como un campo fundamental, una motivación diferente de acción, de actuación, no desde una perspectiva personal, individual, sino a partir de una perspectiva personal que vaya hacia una perspectiva profesional y vaya a una perspectiva de relación del profesional con otros sujetos y con otros actores ¿Y de ahí sociales. qué quiere hacer? Por eso también se habla que dentro de la innovación social el tema de la inteligencia emocional será fundamental de poder retomarlo para este trabajo social con una perspectiva de innovación social. Con eso acabamos el primer video y ustedes quiero que vayan imaginándolo. Gracias, mi amor. A partir de su práctica, experiencia, de sus visiones, de sus perspectivas. Creo que lo podrían ustedes enriquecer mucho. Y el segundo video que vamos a aportar
tiene que ver con este video, justamente del trabajo social del nuevo vivir. La pandemia, que todavía no entramos al tema post-pandemia, estamos, ahora sí que, en el mero momento histórico, en la coyuntura de la pandemia, aunque pueda ir bajando un poco los contagios, las muertes, pero estamos todavía en el ámbito de la pandemia. Todavía no se tiene, por ejemplo, ¿no?, una vacunación para todos, para todas. Hay países, por ejemplo, en América Latina, platicaba con algunos amigos, que todavía no se cuenta con la vacuna, ¿no? Hay países que ya empiezan a tener en su población, sobre todo acá en México, a los profesionales de la salud y a los adultos mayores, ¿no? Pero que va a ser muy importante hablar de la pandemia como algo vivo todavía. No podemos hablar de post-pandemia. Y el segundo elemento en este segundo video es pensar lo que se repite a rajatabla, se plantea como algo importante, que también lo podríamos ver como una interrogante. La pandemia hacia una nueva normalidad, o la pandemia nos está llevando hacia un nuevo vivir. Ese es el segundo elemento importante de discusión, de debate, que implica hablar de una nueva normalidad, como se difunde masivamente, o hablar de un nuevo vivir. Yo considero, y lo ponemos a la discusión ahorita en la plática, en las preguntas, en los comentarios que tengan, que cuando hablamos de nueva normalidad estamos hablando de que la pandemia significa como un paréntesis en la vida social. En el caso de México, el 23 de marzo fue cuando se declaró la emergencia sanitaria. Ya va a ser, vamos a cumplir un año del confinamiento ya estructural, fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de una nueva normalidad significaría que antes del 23 de marzo era una realidad, después del 23 es una realidad, y cuando concluya la pandemia, esa realidad volverá a tener elementos que teníamos de vida social y cotidiana como los que teníamos antes del 23 de marzo, en el caso de México, ¿no? Es decir, la nueva normalidad es como una especie de paréntesis. Ya vamos a hacer un año. Es un paréntesis, no se sabe lo que se hizo. Claro que hay prácticas, protestos, acciones simbólicas, prácticas, emocionales, profesionales fundamentales. ¿Sí? Entonces, la nueva normalidad que implica este paréntesis, cuando acabe este paréntesis, volveremos a retomar nuestra vida con los elementos sustantivos de la vida que teníamos antes. Es la primera perspectiva. Pero cuando hablamos del nuevo vivir, que no nueva normalidad, nos estamos vinculando a que después del 23 de marzo no es ningún paréntesis. Es la incertidumbre, poder construir, ir como caminando de a pasito, ¿verdad? Como tentando terreno, decimos aquí en México, ¿verdad? Sí, bien. Pero no copiará, ¿verdad? Mucha gente que no sabía ocupar la computadora, por ejemplo, mis papás tenían 83 años, no sabían utilizar, por ejemplo, su celular. Y en este tiempo, ahora, mi padre de 85 años, pues ya casi se convirtió en un experto, ¿verdad? Entonces, el nuevo vivir implica construcción. Sí, pueden haber lineamientos, pueden haber proyecciones, pueden haber imágenes objetivo, pueden haber perspectivas, pero no sabemos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, por red de investigaciones y estudios avanzados de trabajo social, tenemos hacia el mes de noviembre nuestro
Congreso Internacional. En este momento podemos tener tema, podemos tener ponentes y todo, pero no se sabe si lo vamos a hacer presencial o lo tendremos que hacer nuevamente a distancia. Y claro, uno tiene planear, estructurar, pero la incertidumbre está, ¿verdad? No podemos decir, oye, va a ser en algún lugar, va a ser en algún estado de la República Mexicana. ¿Por qué? Pues porque no, este momento no lo permite, pero sí te permite organizarlo, planearlo, poner los componentes y decir, pues, se hace en algún lugar que parece que no se va a hacer, ¿no? Pero el nuevo vivir implica construcción permanente, transformación permanente, visualización permanente, construir en las incertidumbres, no en las certezas, construir complejamente, construir en conjunto con la social, construir desde una perspectiva de relación social, de identidades diferentes, construir desde espacios diferentes y poder ver también lo que estos procesos generan. Fíjense, yo estaba leyendo en México hace 2 semanas que muchas escuelas ya querían que se fuera a actividades presenciales, con sana distancia y todo, pero actividades presenciales. Y estaba leyendo que en Italia, en Alemania y en Canadá, donde ya las escuelas empezaron a ir a sus actividades presenciales, ahorita el tercer rebrote ya es en los niños y en las niñas. ¿Sí? Entonces, o sea, uno puede decir, bueno, pues yo tengo una hija de 7 años, ¿verdad? Y lógicamente, pues está a distancia, etcétera. Pero si nos dijeran en 2 semanas tienen que presentarse otra vez, pues uno dudaría, ¿verdad? Incluso hasta mejor que... Yo nunca digo que se pierde el tiempo, que el año escolar pueda irse a otro lado, pero... Entonces, muy importante las incertidumbres, que vamos a tener que estar permanentemente visualizados. El nuevo vivir nos trae otras cosas, ¿verdad? Les digo, yo con mi hija, el 15 de septiembre pasado, ¿no? En México tenemos el 15 de septiembre, que es nuestra fiesta patria, y entonces hay honores a la bandera. Y uno saluda, así es nuestro saludo. Disculpen mi dedo todo chueco que tengo, pero bueno, es un saludo, ¿verdad? Y entonces uno se había acostumbrado a que el saludo lo hace en la escolta con la bandera real. Pues ahora tuvimos que hacer un saludo a la bandera en nuestros dispositivos, ¿verdad? Es algo nuevo. Yo nunca lo había vivido, nunca lo había pensado. Que yo incluso hasta cantar el himno nacional y hacer honores a la bandera frente a un dispositivo y no frente a una bandera, ¿no? Entonces hay cosas nuevas, por eso el nuevo vivir es eso. Implica el nuevo vivir generar relaciones más horizontales, más circulares entre los profesionales y los sujetos en las instituciones. Significa, lógicamente, acompañar procesos, por eso ahorita también está un debate muy fuerte entre hablar de intervención social o de acompañamiento social, ¿verdad? Mirar a los sujetos como el centro de los procesos implica también muchas cosas, ¿verdad? Muy importante. Y el elemento que también quiero destacar en este nuevo vivir es que hay que tomar en cuenta también los elementos emocionales para el trabajo personal, pero también con el trabajo profesional de nosotros y el trabajo profesional en relación con las y los sujetos, ¿no? Yo, por ejemplo, una amiga el año pasado me habla, trabaja en un hospital como jefe de trabajo social, me dice, Lee, hoy día tuve que dar la noticia a 5 familias en el hospital.
que sus familiares fallecieron. ¿Y sabes cómo me siento? Me habló en la noche. Se sentía destrozada anímicamente, emocionalmente, aun cuando ella era la jefa de trabajo social y articulaba y resolvió el tema. Entonces, la dimensión emocional va a ser fundamental en esta noción de innovación social, pero también en esta noción del nuevo vivir. Pero va a haber diferencia entre lo emocional más vinculado a lo psicológico, que normalmente ve esta parte de lo personal. Entonces, desde la psicología muchas veces la inteligencia emocional se aplica a manera personal, ¿verdad? Conocer mis emociones, identificar mis emociones, controlar mis emociones, manejar mis emociones, orientar mis emociones, que mis emociones no jueguen un papel que puedan afectar mi vida, no solamente personal, sino profesional. Pero desde el punto de vista del trabajo social, la inteligencia emocional tiene más aristas, porque implica, sí, conocer mis emociones, personal, pero profesionalmente, y luego también relacionarme con otros sujetos, con los pacientes, con las familias, en el caso de salud, para poder entender también sus emociones, poder dialogar con las emociones y que las emociones no signifiquen, ¿no?, una ruptura que pueda generar otro tipo de situaciones. Por eso, para mí, el trabajo social de Nuevo Vivir es un trabajo social situado, contextualizado, lógicamente formado, actualizado con los elementos teóricos y metodológicos y prácticos más importantes, pero es un trabajo social que se construye y un trabajo social que también rompe esquemas. ¿Por qué? Porque las visiones tradicionales del trabajo social que nos dicen, ¿verdad? La relación cara a cara, mirarlo, sentirlo, oler al otro o a los otros, es fundamental en el trabajo social. Para muchas perspectivas, el trabajo social significa esta relación social cara a cara. Pero ahora hay otro elemento de discusión en este trabajo social del nuevo vivir, que son las tecnologías. Como entes mediadores, ahora, por ejemplo, se han dado cursos, pero también se han dado intervenciones reales vía las tecnologías de la información y las redes sociales, sin que esté, incluso estando en otro país, en otra ciudad, en otro contexto, en otra hora. Por ejemplo, para muchos de ustedes, ¿no? Por ejemplo, para Chile, pues ya ahorita son 3 horas más, ¿verdad? Casi son las 10 de la noche, aquí son las 7 de la noche. Entonces, muy importante el trabajo social del nuevo vivir, que es un trabajo en construcción, es un trabajo social que se construye por la incertidumbre con la que tenemos que proceder personalmente, profesionalmente y también de manera institucional. Y por eso la tecnología y su discusión juega un papel importante. Por ejemplo, para muchas perspectivas teóricas, lo que estamos haciendo, ustedes y yo, y ustedes, no es comunicación, porque la comunicación implica mirarse, ¿no? Cara a cara, etc. Pero ahora, bueno, hay otras posturas que sí implican comunicación. ¿Por qué? Porque generan procesos de discusión, de reflexión, de aporte, de crítica, de cuestionamiento a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante pensar la innovación social, por un lado, y el nuevo vivir, por otro lado, como procesos en construcción, no como algo acabado, no como algo que ya está, sino como algo que va a tener que ser reformulado, reestructurado, reelaborado, dicen por ahí, deconstruido permanentemente, ¿no? Y yo con eso acabo, Antonio, ya estoy viendo que son las 7, ya me metí 50 minutos, para que en la metodología que ustedes tienen podamos también escuchar propuestas, opiniones, preguntas y poder también contestarlas. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas desde la colonia Doctores, aquí en el centro de la Ciudad de México. Llegué corriendo a la casa de mis papás,
en el centro de la Ciudad de México. Les mandamos muchos saludos y muchas gracias por la invitación a este importante espacio nuevo en construcción, que es la tertulia latinoamericana de trabajo social. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues muy importante su aportación. Tenemos varias manitas levantadas. Vamos a empezar y abrimos la tertulia a todos los colegas latinoamericanos. Luis Fernando levantó la mano. Puede abrir su micrófono y su cámara. Hola, Luis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del Ecuador y del mundo entero que están conectados a través de la virtualidad, ¿no? Un saludo para el maestro Eli. No le ha pasado mucho los años, maestro, de hace 2 años que conversamos alguna vez en un evento. Yo sí sigo coincidiendo con esta parte, ¿no? Que también en la tertulia venimos empujando mucho, ¿no? Mi nombre es Luis Fernando Muisín, soy de Ecuador, soy trabajador social. Y bueno, hay algo que en la tertulia venimos ya discutiéndolo mucho, que es esta parte de la deconstrucción, ¿no? Como esta deconstrucción vista desde el profesional ya en la práctica, con elementos teóricos que usted acaba de señalar, nos permite romper esos esquemas, ¿no? Y en la pandemia precisamente eso nos ha dado un gran envío en ciertos espacios. Parte de romper esos esquemas es precisamente lo que algún momento atrás, el año anterior, con Antonio y algunos otros colegas, y se señalaba precisamente, ¿no? La tertulia es romper ese esquema de lo habitual, ¿no? Es una tertulia donde conversamos, donde compartimos nuestras experiencias, pero también nos nutrimos teóricamente, y en el campo estos elementos nos han servido para poder ya acentuarlos y por así decirlo, decodificarlos en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que usted señala en torno a esta deconstrucción es fundamental, ¿no? En uno de sus libros también ya usted lo señalaba, ¿no? La construcción de lo social es necesario para poder ir desarrollando la condición del ser humano, ¿no? Pero sin duda alguna, esta deconstrucción que lo llevamos a cabo todavía requiere de mucho esfuerzo y de mucha unidad de los profesionales del trabajo social, sobre todo en el campo de la salud, donde precisamente es donde el profesional debe estar con mayor fuerza para poder promover ese cambio que requiere la sociedad, ¿no? Que requiere las personas, los beneficiarios en los diferentes espacios, ¿no? Entonces, yo sí quisiera preguntarle, y mejor para seguir esto conversando, ¿no? Esta parte de la deconstrucción, maestro Eli, yo creo que debería ser visto también de una acción conjunta e integral, ¿no? Donde el Estado, a través de sus políticas públicas, realmente pueda favorecer la condición de la población, ¿no? Llegar a esa condición del buen vivir, ¿no? Del bienestar de la sociedad, a través precisamente de que el profesional del trabajo social, quien es uno de los profesionales formados para garantizar ese buen vivir, pueda realmente ejecutar de forma adecuada esa acción y esa acción transformadora, como yo suelo decirlo, ¿no? La acción transformadora que le dé la posibilidad a los diferentes actores sociales con los que trabajamos en el día a día de poder ir mejorando su condición de vida. Entonces yo sí quisiera saber, maestro Eli, cómo poder empujar desde el trabajo social esa condición de la generación de nuevas políticas públicas a nivel de Latinoamérica, ¿no? Que es precisamente donde atravesamos una seria crisis, ¿no? La pandemia ha develado no simplemente la fragilidad del sistema de salud, pero también ha develado la fragilidad de los gobiernos y de los sistemas sociales en los cuales nos venimos nosotros desenvolviendo, ¿no? Y de los que dependemos una gran mayoría de profesionales del trabajo social para poder ejercer la profesión en los diferentes espacios. Eso nomás, maestro, y felicitaciones y bienvenido a la tertulia. Solo falta el tequilita nomás que saben ofrecer. Hasta ahora no me llega el tequila de Antonio y de Arturo. No se escucha, maestro, tiene apagado su audio. Oigan, yo voy tomando nota de las preguntas. Si quieren, hacemos bloques para que puedan hablar unos 5 compañeros. Yo voy anotando y luego ya doy una respuesta
de las interrogantes importantes. ¿Les parece bien? Ok, adelante. Lupita, bienvenida. Gracias, maestro Eli, buenas tardes. Ya tenemos el gusto de conocernos en varios eventos, maestro, aquí en Morelos. Claro. Estaba yo reflexionando mucho justamente en el tema principal, ¿no? Del trabajo social, el nuevo vivir. Aquí en Morelos, yo me desarrollo en una UNEM, que es un centro de atención primaria en adicciones, y aparte soy perito social. Pero justamente con estas nuevas formas de relacionarnos también con la gente, con el obstáculo de tenerlo justamente cara a cara y poder hacer una intervención de manera adecuada, ¿no? Tenemos que visualizar todas las redes que nosotros tenemos también a nivel institucional y a nivel de las políticas públicas que tenemos, por ejemplo, aquí en Morelos. Y entonces fíjese que sí lo hemos hecho aquí, por lo menos en esta parte del sector salud, porque dijimos, bueno, estamos en una condición compleja, estamos en una condición donde justamente las emociones, y lo hemos hablado aquí también en la tertulia, las emociones juegan un papel muy importante, y principalmente en el contexto de las adicciones y principalmente en una población vulnerable como son los adolescentes, pues tenemos que innovar. Y en esta innovación justamente intentamos hacer una red de apoyo con el municipio. Este es un trabajo que también nos da muchas posibilidades. Entonces hicimos una red de apoyo con el municipio, con los regidores, para que nos proporcionaran, por ejemplo, las horas Zoom, ¿no? Para hacer grupos que no los podemos hacer de manera presencial, con talleres educativos para padres y con las sesiones clínicas por parte de los psicólogos con los adolescentes. Entonces, creo que esta visión que nosotros podemos tener de construir nuevas formas de relacionarnos, pues ya están, como dice usted, o sea, ya están, ya lo tenemos. Ahora, como trabajadores sociales, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr, no? Si nos impide tenerlos presenciales, ¿no? Tanto en los talleres a los padres como en la atención individual a los adolescentes, pues tenemos que buscar la forma y tenemos que aplicar todo ese conocimiento que tenemos como trabajadores sociales de gestionar justamente todas estas posibilidades que nos pueden llevar a un objetivo. Si bien no lo vamos a cumplir al 100%, tampoco nos quedamos con las manos cruzadas para ver cuándo termina la pandemia y para ver obviamente qué consecuencias justamente va a tener en relación a las adicciones. Entonces creo que vamos por muy buen camino en ese sentido y sí es muy recomendable también visualizar toda nuestra parte social, ¿no? De nuestras redes para poderlo lograr. Y créame que afortunadamente aquí en Morelos, por lo menos aquí en Morelos, sí tenemos ese apoyo con ciertas autoridades, ¿no? Que están sensibilizadas en esta condición. Y entonces creo que es una gran oportunidad de visualizar todas esas áreas que nosotros tenemos como trabajo social para no limitarnos, para no quedarnos con el no se puede, para no quedarnos con el no nos apoyan, para no quedarnos con no tengo el Zoom, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces busco todas esas herramientas que justamente me van a ayudar a continuar con el trabajo que yo hago, sobre todo porque estas condiciones se van a aumentar, las condiciones sociales y problemáticas se van a aumentar, y entonces no puedo quedarme de esa manera, tengo que empezar a construir, ¿no? A construir desde todas esas habilidades y conocimientos que tenemos para lograr ese objetivo. Entonces, sí me parece súper importante dos cosas, maestro, y usted las mencionó. Una principal es tener un autocuidado en nuestra salud mental, porque en esa medida nosotros vamos a tener la oportunidad de visualizar todas estas áreas de oportunidad y no quedarnos con el no, es justamente ir con el sí. Y dos, es ver esas áreas de oportunidad con la población también. Y créame, o sea, tenemos talleres de padres
que se conectan y se conectan con la oportunidad de tener el taller, ¿no? Y de aprender en la crianza de sus hijos y se conectan en 1 hora y lo hacen. Por supuesto que no va a ser con todos, sino con los que tengamos como esa oportunidad, ¿no? También, pero el trabajo lo seguimos realizando desde esta visión, desde esta nueva oportunidad, desde esto, de este nuevo vivir. ¿Cuándo se acabará, maestro? No lo sabemos. Y entonces algo tenemos que hacer y justamente es hacerlo de manera adecuada, con las redes adecuadas, con los modelos de intervención modificados, ¿no? Porque ya no es cara a cara, sino es de manera virtual y entonces igual haciendo una evaluación, ¿no? Sabemos que puede funcionar y sabemos también que no puede funcionar, pero en esa evaluación va el corregir, el ir corrigiendo, ¿no? Y ir evaluando lo que sí es adecuado y lo que no es adecuado. Ese es mi comentario, maestro, muchas gracias. Me queda muy claro, ¿no? Que en esta deconstrucción, como dicen, tenemos que volver, ¿no? A esta adaptación, tenemos que adaptarnos a este nuevo vivir. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Lupita. Ahorita también te respondemos. Gracias. Carmen, la licenciada Carmen, de ahí va Grisel y de ahí Pati Flores. Muy bien. Bueno, buenas noches. Yo estaba aplaudiendo, estaba aplaudiendo. Muchísimas gracias. Saludo, soy Carmen de Trujillo, Perú. Muy interesante. Me encanta la palabra innovar. Creo que es una palabra que, no sé, me encanta. Es una palabra que yo la identifico mucho, creo, en la práctica también que hago y en todas las cosas. Estaba pensando, en realidad son muchos interrogantes, ¿no? Tengo una en particular que me gustaría saber cómo, a ver, hay una que siempre lo estoy pensando, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que es este tema del trabajo transdisciplinar, ¿no? O sea, ¿cómo es que los trabajadores sociales podemos avanzar hacia ahí? ¿En qué sentido, no? En el sentido de que los límites profesionales ahora son mucho más, se puede decir, se han diluido más, ¿no? No es como antes, ¿no? Antes como que estaba muy parametrado, hablaba un poco, ¿no? Usted de la psicología, por ejemplo, ¿no? Y estaba muy como que todo, esto es la sociología, esto es economía, esto es ingeniería, pero de pronto ahora vivimos un contexto, ¿no? Y me parece un mundo que va más hacia lo transdisciplinar, ¿no? O sea, donde ya no se ven mucho estos límites, y cómo el trabajador social, o sea, yo tengo una preocupación, ¿no? Y una mirada bastante en particular, que me parece que inclusive no hemos avanzado ni a lo interdisciplinario, casi, ¿no? Entonces, ¿cómo, si en esta época, al menos en otras profesiones, yo veo que sí están dando ese salto, ¿no? De manera como más ágil, ¿no? Quizás los ingenieros por ahí, inclusive los psicólogos, los psicólogos están entrando en temas de ingeniería y cosas así. ¿Cómo los trabajadores sociales damos ese salto, ¿no? Transdisciplinar? Porque yo sí percibo una mirada todavía muy como siempre desde el trabajo social, ¿no? Como que siempre no nos cuesta, ¿no? Es un desafío tal vez ese, ¿no? Uno de los grandes desafíos para nosotros, ¿no? En esta época. Eso quería preguntar. Bueno, esa es la pregunta que escogí porque tengo un montón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La pregunta del millón, ¿eh? Carmen, ahorita vamos a poder dar algunos elementos. ¿Sí? Gris. Bien. Gris. Buenas noches. Bueno, de verdad ha sido un honor, maestro, tenerlo hoy por aquí porque ha sido de verdad, como diríamos aquí en Venezuela, esta ha sido una conferencia puro lomito. Y bueno, creo que todos lo hemos percibido así y lo hemos aprovechado. A mí me llama mucho la atención y quería comentarle mucho más que preguntarle, porque yo me desenvuelvo en el área de los cuidados paliativos. Y usted habló de una parte muy importante que es transdisciplinar las emociones. Eso me mueve mucho porque dentro de los cuidados paliativos transdisciplinar las emociones es una vena muy importante. Aquí en Ecuador queda Vivian. Sobre la cual siempre trabajamos, por un lado. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con Ciudad de lo que había, lo que hay y un poco lo que habrá. Porque transita por toda un camino de la vida de las personas, sean pacientes con enfermedades crónicas o terminales, en las cuales esa transversalidad
de la que incluso habla Carmen, uno se ve involucrado en eso, de alguna manera, porque tiene que ser un equipo trabajando en función de una misma situación, pero cada quien con una óptica o desde su óptica cayendo en lo que es la atención a un paciente con enfermedades crónicas y terminales. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque de la nueva normalidad al nuevo vivir, todo lo que es construcción, transformación y visualización, también nosotros buscamos pararnos en esa perspectiva. Pues. O sea, ¿qué hacer? En estos tiempos de pandemia ha sido realmente toda una experiencia. Cómo abordar los casos a través de todo lo que es la tecnología que ya se tenía y que en nuestro país lamentablemente tenemos una serie de problemas de tipo tecnológico que nos dificultan, el problema de la red, el problema de los teléfonos, el problema de transportarnos. Entonces, todo eso de ir de esa nueva normalidad a un nuevo vivir nos lanzó así de la nada. O sea, nos lanzó allí al ruedo, pues. Y eso ha sido muy importante. De manera que bueno, me ha caído así como una gran lluvia de mucho conocimiento y de mucha perspectiva y de alguna manera de perspectiva y de interrogantes hacia el futuro, de cómo en el área de los cuidados paliativos, por ejemplo, hay que ir siempre abriendo más espacio para que estas cosas puedan irse de verdad transdisciplinando y transversalizando. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Gris. Pati Flores. Gracias, Antonio. Sí. ¿Ya se ve mi cámara? No. No, todavía no. Te escuchamos. Bueno, me escuchan. Pues primero que nada, es un gusto saludar al maestro Eli. Siempre hace grandes aportaciones que nos dejan mucha enseñanza para trascender en el ámbito laboral. Yo les quiero compartir, y sobre todo al maestro, que nosotros dentro de la institución de salud tenemos esta gran oportunidad de ir innovando. Y les hablo de una forma en la que yo tengo ya muchos años, o tuve muchos años de servicio, en donde nuestro instrumento de trabajo, como se los comentaba, era una hoja y lápiz o lapicero. Y tuvimos que empezar a trabajar pues con máquinas de escribir, y después llegó la tecnología de la computadora y tuvimos que aprender, y tenemos hoy expedientes electrónicos y tenemos que trabajar y ir transformándonos durante el tiempo que estuve laborando. Yo entiendo muy bien lo que quiere decir el maestro cuando hemos trabajado interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, y de esta manera llevar a lo que él nos dice que es la necesidad de hoy, llevar a hacer el trabajo en conocimiento de qué hace el otro. En el ejemplo, ¿no? de nosotros como trabajadores sociales y que tenemos o formamos equipos de supervisión, tenemos que saber exactamente qué hace el estomatólogo, qué hace la nutricionista, qué hace el médico, y todos a la vez deben de saber qué es lo que hacemos todos y cada uno, porque a la vez, si llega a haber una persona que llegue a faltar en una supervisión, cualquiera de nosotros, no quiere decir que vamos a tomar todo ese papel, pero sí podemos ver actividades claves que hace otra categoría. Entonces transitamos en esta actividad en donde debemos compartir todo este conocimiento y saber, ¿no? Yo no soy médico, no soy enfermera, como lo comentaban la vez que tuve la oportunidad de participar. No nos vemos de esa manera médica, no, nosotros siempre vamos a ver el área social, pero también vamos a participar en muchas actividades donde podemos nosotros entender y a medida de nuestra actividad poder ejecutar algunas acciones de otras áreas
que conformamos nuestro equipo o los equipos interdisciplinarios que se están manejando. Anteriormente llevábamos un programa de trabajo y ese programa de trabajo a veces estaba archivado en un cajón. Hoy trabajamos con líneas tácticas, líneas operativas, y de esta manera se ha ido transformando el trabajo social, sobre todo lo hablo en el área médica, que es lo que yo conozco. Entonces, pues le agradezco esta oportunidad que tenemos de escucharlo, maestro Eli. Es muy, siempre para mí es un gusto escucharlo y llevarme muchas cosas de usted. Esa es mi aportación. Gracias, estimado Antonio. Gracias, Pati. Maestro, pues abrimos con ello. Muy interesantes comentarios, preguntas. Voy a tratar de hacer una síntesis. El tema de la deconstrucción. El tema de la construcción implica visualizar una construcción que es compleja, que no es acabada, que no es mecánica, sino la construcción implica partes en el todo de esa construcción. Partes que se vinculan en un todo, pero partes también que se diferencian y que pueden analizarse independientemente del todo. En la deconstrucción, el todo normalmente no tiene que ver necesariamente con las partes de manera aislada. Pero también cuando las partes se analizan, se aíslan, se desmenuzan y se vuelven a construir con un todo, tampoco va a ser igual que el todo inicial. Y hay una sucesión de construcciones que van a ir permitiendo estas diferencias. Por eso el tema de la deconstrucción es algo, incluso desde mi punto de vista, que acaba en algún momento, pero que abre otros procesos de deconstrucción. El todo no es igual a las partes. Puede que las partes sean más que el todo o otras cosas del todo. Y cuando se vuelven a unir, ese todo puede ser diferente a el todo inicial. Y después se vuelven a separar, se vuelven a analizar y hay configuraciones diferentes. Esa es la idea de la deconstrucción. Por eso, cuando hablamos de deconstrucción, estamos hablando. Nosotros podemos analizar la pandemia hoy, 12 de marzo del 2021. Pero a lo mejor por esta idea de las incertidumbres, en mayo del 2021 vendrá otra cosa. Eso que es inacabable, pero que nos permite visualizar el todo y las partes y el todo, no necesariamente con una perspectiva mecánica, solamente de ensamblaje, sino por eso lo dice su construcción permanente, ¿no? Primer elemento. Segundo, lo que dice el compañero. Las políticas públicas, este gran cuerpo, fíjense, de puentes que comunican al Estado como forma de organización de la sociedad, con sus componentes, con la propia sociedad. Las políticas públicas no son otra cosa que un proceso de estructura o de sistema que lo que busca es dar respuesta desde el ámbito del Estado como forma de organización de la sociedad a problemas, necesidades de los sujetos en contextos específicos y en dimensiones y en niveles específicos. Y yo creo que aquí debe de haber también un elemento fundamental de deconstrucción. Porque yo creo, y esto es también un elemento a discusión, que en las políticas públicas es tan complejo, tan diferente. El trabajo social ha generado, por lo menos, elementos de análisis de políticas, incluso análisis más micros,
más específicos, ¿no?, de la dimensión más operativa de las políticas, ¿no? Por una parte. Es decir, hemos entrado más al ámbito de la operación de las políticas. Que eso es muy importante, ¿no? Porque también de repente hay visiones que lo ven como algo despectivo. Ah, son los que operan la política. No. Desde mi punto de vista, la dimensión operativa de las políticas es fundamental, porque es esa dimensión que te permite tener el contacto con los contextos y con los sujetos, en sus entornos, en sus problemas, en sus necesidades, en sus demandas, pero también en sus potencialidades. Entonces, operar la política, ¿qué significa? Estar no solamente en la base de la sociedad, ¿eh? Simbólicamente significa para el trabajo social entrar en los rincones más recónditos, más profundos y más oscuros de la sociedad. Donde casi ningún otro profesional llega, ahí llega trabajo social. En la pobreza extrema, ahí está el trabajo social. En las violencias extremas, ahí está. Podríamos decir en primera línea, ¿no? Ahí está. Tenemos una técnica tan maravillosa que es la visita domiciliaria. ¿Qué significa la visita? Más allá de una técnica, un instrumento. Significa entrar hasta la cocina de las sociedades. Incluso nos abren las puertas, ¿verdad? Después de que nos perdemos en una visita o que nos salen unos perros ahí bravos a corretearnos, pero es una relación simbólica de identidad profesional. No es cualquier cosa hacer una visita domiciliaria. Simbólicamente significa entrar hasta lo profundo de la sociedad, donde la propia sociedad te abre las puertas y te da tu vasito de agua si hace calor. ¿Por qué? Nadie ha tenido. Te da un fecito si es muy temprano o muy noche. ¿Sí? Muy importante. Entonces, el ámbito de la política pública hay una dimensión operativa, sí. Donde el trabajo social históricamente ha estado, sí, hemos estado. Pero también hay otras dimensiones de la política pública que el trabajo social tiene que reconocer también. Y una dimensión también importante es la dimensión directiva y de coordinación de las políticas. No porque queramos que todos los trabajadores sean ministros o secretarios, como decimos aquí en México, o directores generales, o directivos, sino que el trabajo social, con esa perspectiva de abajo, puede llegar a estos puestos de dirección con una perspectiva diferente. Por eso se habla mucho ahora de la gerencia social, que es esto, ¿verdad? Dirigir instituciones, dirigir programas, dirigir estrategias, dirigir equipos, dirigir áreas, construir visiones de dirección que implica los propios procesos administrativos, de habilidades directivas, de habilidades de liderazgo, de habilidades para poder encaminar equipos de trabajo, motivar equipos de trabajo y lograr objetivos. Entonces, está la operación, bien, ahí estamos. Hay que llegar a otro nivel, que es el nivel de las habilidades directivas en el ámbito de las políticas sociales. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, hace poquito acaban de nombrar a una colega peruana, ¿no? Lidia Suayicoyo, como directora general de todo el tema de personas con discapacidad del Ministerio de la Mujer en Perú, por ejemplo. Y es colega que viene desde la operación de política, ¿eh? Más allá de consideraciones políticas, llega por su expertise, por su conocimiento, por sus aportes, de manera muy interesante. Entonces, muy importante, el nivel de la dirección. Entonces, operación, dirección, coordinación. Y el tercer nivel, que yo creo que es el desafío más importante del trabajo social contemporáneo. Cómo también desde el trabajo social podemos construir aportes para el diseño de las políticas en nuestros temas específicos, en nuestras áreas de especialidad, en nuestros temas de expertise. ¿Cómo podemos llegar a donde se toman las decisiones de política pública? Llegar con aportes, con propuestas,
supervisadas, validadas, evaluadas, sistematizadas y que pueden tener un impacto fundamental. Claro, hay algunos trabajadores sociales que pueden llegar, hombres y mujeres que pueden llegar, pero también cómo poder llegar, no a ocupar ese puesto de la política, sí es importante ocuparlos, pero también llegar a proponer donde se toman las decisiones de política pública. Y entonces para eso hay una ruta que es política, que es académica, pero que tiene que ver sobre todo con fortalecer equipos, que tiene que ver con generar agendas, posicionar temas, posicionar estrategias, evaluarlas, sistematizarlas, darlas a conocer, aportarlas a otras realidades. Entonces, muy importante esta primera pregunta. En este proceso de construcción, creo que hay muchas cosas, porque al final la deconstrucción en términos de la política también significa no mirar las políticas de arriba hacia abajo, sino algo que siempre ha sido algo utópico. Vuelvo a repetirlo, ahora el utópico como algo alcanzable, no como algo inalcanzable, porque también eso es un proceso de innovación. ¿Cómo lo utópico puede ser alcanzable? No es lo no alcanzable, es lo alcanzable. Y entonces podemos también, desde el diseño de política, la dirección de la política y la operación de la política, construir cuestiones importantes, ¿no? La relación cara a cara, muy importante. En esta relación cara a cara, que es un sustento tradicional del trabajo social, incluso les digo, para mirar los ojos, para percibir, para oler, para estrechar la mano, etc. Pero ahora las condiciones de incertidumbre y todo lo que vimos por la pandemia nos dicen que las tecnologías de la información y comunicación son mediadoras y pueden también ser ventanas para la intervención. Fíjense, ese es otro tema de esta discusión. Pero siempre, más allá de la relación cara a cara o más allá de la relación mediada por las tecnologías, lo que dice la compañera es fundamental. Las redes institucionales y las redes sociales de atención, de respaldo, que van a ser fundamentales. Por eso el trabajo de redes, más que hablar de las redes digitales, las redes territoriales, hasta las redes familiares, ¿verdad? Van a ser fundamentales. Entonces da el clavo la compañera, pero en ese sentido, también otro elemento fundamental de este trabajo social es la comunicación. Tenemos que ser especialistas en comunicación y que también tiene que ver con un elemento de la innovación. ¿Cómo damos a conocer todo lo que hacemos de manera interna? ¿Cómo nos comunicamos? Podemos estar 8 horas sentados juntos en un escritorio y eso no significa comunicarse. Y ahora los procesos de comunicación más complejos, con flujos comunicacionales más complejos. O sea, imagínense en México. Platicaba el otro día con una amiga que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, imagínense el tema de la comunicación interna cuando hay 450,000 trabajadores y trabajadoras de todo tipo en una institución. O sea, más que en muchos países. Entonces, imaginemos la comunicación que debe de existir. Seguramente el director general del IMSS no va a ir a presentarse todos los días de la mano con los 450,000, ¿verdad? Pero hay que ver estrategias, ¿no? Desde los tradicionales periódicos murales, que ahora pues ya van a pasar a otro tipo de estrategias, los videos, ¿no? Todas estas estrategias, los webinars, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver también con las tecnologías, ¿sí? Entonces la comunicación hacia adentro es fundamental, pero también en el trabajo social, creo que en el ámbito del posicionamiento de nuestros temas, de lo que hacemos, porque como dicen las compañeras, yo estoy de acuerdo, yo puedo ir a cualquier país y puedo ir a cualquier región en México y siempre encuentro, invariablemente, estrategias, prácticas, experiencias exitosas muy importantes.
Pero cuando les pregunto a la mayoría de las compañeras o compañeros, ¿y quién conoce esto? Porque a mí me lo estás enseñando ahora y qué bueno, vamos a ver cómo lo difundimos. Pero ¿quién lo conoce? Pues solo él, ¿verdad? Entonces tenemos que ser también especialistas en la comunicación hacia afuera. Decimos en México, ¿verdad? Hay que cacarear el huevo de lo que se hace, pero más cacarear el huevo de lo que se hace y se hace bien y da resultados y tiene impactos. A lo mejor más microsociales, más locales, pero impactos sociales importantes. Entonces, muy importante el tema de la comunicación y el tema de la gestión, como también dice la compañera, ¿verdad? Fundamental. Porque la gestión es ese arte y esa disciplina de articular, de generar alianzas, procesos, coordinaciones interinstitucionales que me permitan cumplir con los objetivos. Por eso las alianzas, las redes institucionales, ¿no? Ahora, por ejemplo, para poder financiar proyectos de investigación, de intervención, en muchos ámbitos te preguntan, a ver, ¿cuál es tu red de apoyo para este proyecto? Si dices, no, pues estoy solito como institución, no, pues ya, adiós. Entre más redes, y eso implica también un elemento importante de la innovación, ¿no? El tema del autocuidado y del cuidado, ¿no? Cuidado, autocuidado de nosotros como profesionales. Por ejemplo, yo conozco, les digo, muchas amigas que les digo, un relax, hermana, un relax, porque si no, te puedes desvelar emocionalmente, ¿no? Que le afecta tanto. Entonces, por eso el tema de la inteligencia emocional es muy importante a nivel de contención también, ¿no? De atención a los propios profesionales, ¿sí? Y que de repente poco se ve eso, güey. Poco se ve. Ahí en trabajo social hay más iniciativas como esta, que son autogestivas, que iniciativas institucionales para ver cómo a sus trabajadores se les dan elementos de contención, de atención en los ámbitos emocionales. El tema de la evaluación y de la sistematización en trabajo social, que eso pues es un tema que da para varias tertulias, ¿no? Pero ¿cómo va a ser importante? Que nuestra práctica tiene que ser supervisada, tiene que ser evaluada y tiene que ser sistematizada, ¿no? Permanentemente para poder generar y comunicar estos aportes interesantes. La transdisciplina, ¿no? Que no es otra cosa que una forma de relación de las disciplinas. Hay una forma de relación de disciplinas que es una forma, podríamos decir, un primer nivel, que es lo multidisciplinar. Hay un objeto de estudio, hay un objeto de investigación, hay un objeto de intervención o un tema, y entonces cada disciplina mira desde su trinchera, desde su espacio disciplinar, ese tema. La interdisciplina, que implica mirar desde la trinchera, pero ya empezar a dialogar, a socializar, a relacionarse. Y la transdisciplina, que no desconoce lo interdisciplinar, lo multidisciplinar, sino que es un nivel más integrador, más complejo, más amplio, que implica un objeto de estudio, un objeto de investigación, de intervención, un tema que va a ser visto por diferentes disciplinas en un primer momento, pero que en un segundo momento las disciplinas dialogan, se intersectan, se relacionan íntimamente, no para que cada disciplina diga, sino para que haya una perspectiva integral, transdisciplinar, de conjugación de disciplinas. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, no es que la interdisciplina desconozca lo otro. Para hacer transdisciplina hay que hacer hay que hacer interdisciplina. Y son procesos también complejos. Vamos a poner este ejemplo que decía la compañera. Yo siempre les digo, ¿no? En el ámbito de la salud. Una compañera trabajadora social, pues lógico que no va a ser médico, ni va a dar consulta ni nada, pero sí requiere conocer los elementos sustantivos de la medicina, esto que decía la compañera, para desarrollar su labor como trabajadora social, ¿verdad? No va a ser enfermera, a menos que haya estudiado, yo conozco
gente de trabajo social que luego estudia enfermería. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, una compañera debe de conocer los sustantivos, los elementos teóricos, conceptuales, metodológicos de la enfermería, no para desarrollarse como enfermera, sino para poder enriquecer su mirada desde el trabajo social. No va a ser abogada, a menos que haya estudiado. También conozco muchas trabajadoras sociales y que son abogadas, ¿verdad? Bueno, pero si no, no va a ser abogada, pero requiere conocer toda la legislación en salud necesaria para su labor como trabajadora social. No va a ser administradora, pero debe de conocer los elementos sustantivos de la administración para que su área de trabajo social, su departamento, esté bien administrado. No va a ser socióloga, pero necesita conocer elementos de la teoría social aplicada a la salud para poder interpretar fenómenos que suceden en su desarrollo como trabajadora social, ¿verdad? No va a ser antropóloga, pero requiere conocer los procesos culturales que se influyen en la relación salud-enfermedad. Y así, póngale lo que ustedes quieran. Por eso, desde mi punto de vista, el trabajo social, ya desde la formación, es una profesión con una naturaleza transdisciplinar. Lo que antes nos decían, ¿no? Hace 30 años cuando yo estudié, pues es que vas a estudiar poquito sociología y no vas a ser sociólogo. Vas a estudiar poquito antropología, poquito economía. No, sino que la visión transdisciplinar, ¿qué es lo que hace? Engloba estas visiones, dándonos a los trabajadores sociales perspectivas más integrales para poder investigar, pero también para poder intervenir, ¿sí? Muy importante el tema transdisciplinar, el tema de los cuidados, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, yo tuve muy grave un papá antes de la pandemia y yo, pues fui un cuidador porque soy el único hijo que está aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Mis hermanos están fuera, entonces yo tuve que cuidar junto con mi madre, nos capacitamos, ¿no? Ahora afortunadamente está bien, pero tenemos un proceso orientado a los cuidados, al autocuidado, desde una perspectiva de esta idea del nuevo vivir que comentábamos. Y el tema de las tecnologías. Ya este salto que hemos dado, ¿no? Esta ruptura histórica, ya no va a ser posible. Les digo, la vida de la nueva social, en el nuevo vivir, sin las tecnologías, para bien o para mal. Y ahora les digo, hay proyectos bien interesantes de adultos mayores que empiezan allá a ver con familiaridad esto, ¿verdad? Y, lógicamente, elementos que nos van a permitir como trabajadores sociales tener esta relación con los sujetos, ¿verdad? Y algo finalmente que quiero comentarles y que también lo dijeron, desde mi punto de vista, uno de los elementos también fundamentales en el trabajo social del nuevo vivir es la perspectiva, los enfoques de género, de diversidad sexual, los enfoques de interculturalidad, los enfoques de interseccionalidad, ¿no? Como, aunque seamos, todos puedan ser pacientes de una clínica, pero tienen historias, contextos familiares, sociales, educativos diversos, ¿verdad? Entonces, la interseccionalidad, que va a ser esta diversidad, el enfoque de no discriminación, el enfoque de derechos humanos, pero hay un enfoque, fíjense, que poco se toma en cuenta y yo creo que es fundamental. En el trabajo social en relación con los sujetos, pero también en relación con el propio trabajo social, que es el enfoque intergeneracional, entre las diferentes generaciones. ¿Cómo se articula? O sea, yo siempre digo, si hay una compañera que tiene 50 años de experiencia profesional en un hospital, bienvenida, importante su visión, claro, toda una vida. Pero si hay un recién egresado, una recién egresada que tiene un año y que también está construyendo, no tiene que ser excluyente una cosa con otra, sino al contrario, tiene que integrarse, ¿no? Entonces la visión de intergeneracional es fundamental en el trabajo profesional, pero también
en el trabajo social. Yo, por ejemplo, en mis equipos, a mí me gusta hablar con la gente, con mucha experiencia. Mis referentes, Mari Carmen Mendoza, Aida Valero, la propia Nelia Tello, la María Luisa La China Rasti, ¿no? Pero también mis referentes son mis alumnos que ahorita les estoy dando en cuarto semestre, o en la mañana que estuve en una conferencia con la gente de la Universidad Autónoma de Hidalgo, con estudiantes de segundo semestre, y que también están ya discutiendo estos temas. Entonces, lo intergeneracional es fundamental. No hay que perder de vista. No hay querella de generaciones. No hay dogmas entre generaciones. No hay guetos entre las generaciones. ¿Sí? Sino que debe de haber esta discusión, perspectiva. En mi experiencia, eso ha sido fundamental en mi desarrollo. Y lógico, con las generaciones vinculadas a mis tiempos, un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero el enfoque intergeneracional tiene que ser algo fundamental en estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Excelentes aportaciones. No sé, creo que ya nadie más ha levantado la mano. Reciba muchas felicitaciones por medio del chat de todos los países que se integraron. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. De todas maneras, ahí también se compartió para aquellos colegas que deseen. Antonio, ¿puedo participar? Claro, a ver. Pensé que iba a haber otro bloque más. Bueno, ante todo, buenas noches a todos ustedes, en especial al profesor. Qué suerte de ustedes los mexicanos que tengan a este maestro no tan cerca, y para mí es un gusto, es un honor conocerlo y absorber todas sus enseñanzas, sus experiencias, plasmar en todos nosotros. Yo quería manifestarle realmente, el grupo de tertulia se inició con una innovación social. Bien. Sin pensar que íbamos a tocar algún día este tema, ¿no? Sí. Ha sido una cosa espontánea, y yo felicito a los promotores, a Carmen, a Antonio, hay varios representantes de varios países, ¿no? Quienes han empezado con esta iniciativa y nos están dando esta oportunidad de poder intercambiar ideas, de poder darnos nuestras experiencias, que es una manera también de innovarnos nosotros mismos. Porque sabemos como trabajadores sociales que la innovación social busca generar a las comunidades, ¿no? Para poder superando los retos de sus comunidades de forma activa con los participantes. Y mi pregunta es lo siguiente. Tenemos esas ganas de hacer esa innovación, teniendo en cuenta algunos aspectos que se consideran dentro de este tema. Por ejemplo, el que yo tengo que creer porque puedo hacer un cambio en el mundo. Pero a veces no se me dan las oportunidades. Como que me quedo un poco frustrada solamente con la idea de querer hacer algo más, ¿no? Y el otro aspecto es de atrévete, pero a veces por esa limitación que tenemos, por esa poca oportunidad que tenemos, nos sentimos, bueno, un poco cohibidas de repente y no nos atrevemos a querer hacer lo que quisiéramos hacer, ¿no? Y en cuanto a las, por ejemplo, acá en el Perú, actualmente, en algunas ciudades del Perú, no en todo el Perú, sino en algunas ciudades del Perú, donde existe el colegio de trabajo social, colegios, decanaturas de trabajo social,
Está habiendo algunos problemas que estamos con unos sentimientos, pero muy, muy bajos de ánimo. ¿Por qué? Porque la pandemia, sabemos muy bien que la pandemia nos ha desnudado muchos problemas institucionales, problemas de personas, nos ha desenmascarado lo que a veces las personas somos realmente, ¿no? Ha habido mucha solidaridad, pero también ha habido mucha, ¿qué le digo? Ha habido mucho aprovechamiento del momento, de la coyuntura, para poder aprovecharse en cuanto al dinero de la gente pobre, de la gente necesitada. Y es gente que tiene dinero y sigue robando, sigue haciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces, nosotros acá en el Perú se están convocando para muchas instituciones y lamentablemente no se está considerando a trabajo social. Prefieren poner a los puestos de trabajo social a otras profesiones, como es enfermería, psicología, inclusive profesores. Entonces, esa situación a nosotros nos tiene con un encuentro de sentimientos un poco rezagados, un poco limitadas, y obviamente también es la actitud de cada una de nosotras para poder seguir escalando en algunos puestos, ¿no? Tanto así que otro de los aspectos es el impacto sistemático, donde tiene que, de hecho, contar con elementos institucionales, ¿no? Como son las instituciones públicas, las instituciones privadas, donde nosotros deberíamos justamente aplicar este enfoque intergeneracional, ¿no? Y también la transdisciplina. Esa relación que debe haber entre profesionales, esa conexión, esa conversación que debe haber en las instituciones y hacer que sepan que yo estoy ahí, que quiero hacer algo, hacer un proyecto, pero en conjunto, en grupo, para que me consideren, ¿no? Y se pueda aplicar, ¿no? Entonces, sí, como le digo, estamos en esta situación y no sé cómo hacer. Esa es mi pregunta, y muchísimas gracias y felicitaciones, de verdad. Alguna vez quisiéramos tenerlo acá en el Perú. Bien, sí, muchas gracias. Me invitan mucho. El año pasado tenía una invitación a Puno, tenía una invitación también a Ipa y tenía una invitación a Lima, pero por la pandemia, pero esperemos pronto. Y lo que dice la compañera es importante. La organización, la construcción colectiva es lo que nos va a permitir el poder posicionar, el reconocimiento, más que hablar individualmente, personalmente, tenemos que hablar como gremio, como colectivo, con las diferencias que pueden existir, también, porque tampoco vamos a decir todo es color de rosa, ¿verdad? No, hay diferencias, pero también hay concordancias. Entonces, muy importante lo que dice la compañera. La fuerza gremial debe de ser fundamental en la construcción de un trabajo social del nuevo vivir. Yo le agradezco mucho, compañera, y quiero finalmente hacer nada más, Antonio, un comercial. Bueno. Un comercial que implica una sorpresa para ustedes. Vamos a enviarle a Antonio, en un ratito más, mis 2 últimos libros en versión digital para que los pueda compartir con todas las compañeras y los compañeros de las tertulia latinoamericana, no solamente los que nos vieron hoy, sino también otros. Entonces, mi libro, Aproximaciones al Trabajo Social Contemporáneo, donde profundizo muchos los temas de innovación social, de transdisciplina, que les interesó mucho, muy importante. Y el otro libro, que es el de modelos de intervención social, prácticas sustantivas y fundamentos metodológicos, que también son experiencias reales de aplicación de modelos desde el trabajo social, y se los vamos a enviar para que ustedes
los tengan y con mucho gusto se los vamos a obsequiar. En un ratito se los enviamos a Antonio para que los tengan y los puedan también consultar de manera importante. Así que pues yo agradezco muchísimo nuevamente a todas y a todos esta posibilidad. Imagínense, ya pasaron 2 horas y parece que pasaron media hora, ¿va? Ya nos vimos horas, ya hablamos mucho. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos los compañeras de todos los países que hacen realidad este importante espacio, que ya es un espacio ganado, reconocido, y que sería interesante que escribieran sobre él para dejarlo como testimonio. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Reciba muchas felicitaciones en el chat por todos los colegas. Gracias, maestro Eli. Bye, saludos, besos. Hasta luego, amiga, que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro Eli. Buenas noches, gracias. Gracias. Saludos a todos los países, mis hermanos. Saludos. No se olvide.